Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. Hoy, la batalla política más importante en Estados Unidos y del mundo, el duelo entre Hillary Clinton y Donald Trump por ganar la Casa Blanca, así como para elegir al Congreso, es decir, un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes que se jugó hoy, 8 de noviembre. En el programa de hoy analizamos las claves electorales en Estados Unidos, la incorporación de México al debate interno en Estados Unidos, así como la importancia del voto latino. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional, y en nuestro bloque fronterizo y migratorio les vamos a platicar sobre las deportaciones masivas de Barack Obama frente a los indocumentados. El 8 de noviembre de 2016 se realizaron elecciones en Estados Unidos para votar, entre otros cargos, a quien sucederá en la presidencia a Barack Obama. La candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton, nació el 26 de octubre de 1947 en Chicago, Illinois, donde en 1973 se graduó como abogada por la Universidad de Yale. Durante el mandato de Bill Clinton, de 1993 a 2001, fue primera dama de la nación y posteriormente senadora por el estado de Nueva York. En 2007 anunció sus intenciones de contender por la presidencia, pero fue derrotada por Barack Obama en las elecciones primarias del Partido Demócrata. Tras ser secretaria de Estado de 2009 a 2013, el 26 de julio de 2016, Hillary Clinton se convirtió en la primera mujer candidata de un partido importante a la presidencia de los Estados Unidos, siendo sus principales propuestas de campaña efectuar cambios fiscales, aumentar el salario mínimo, brindar mayor asistencia social, poner fin al racismo, impulsar energías limpias y regularizar la inmigración. Por su parte, el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York, cuya madre fue inmigrante escocesa y sus abuelos paternos eran de origen alemán. En 1968, se graduó con estudios en negocios por la Universidad de Pensilvania, con un grado de bachiller en Ciencias, Economía y Antropología. Empresario del sector inmobiliario, forjó desde los años 80 un imperio orientado a la construcción de casinos, hoteles y viviendas de lujo que supo mantener pese a las dificultades financieras. En 2016 obtuvo la candidatura del Partido Republicano a la presidencia, caracterizándose por una serie de declaraciones y propuestas polémicas como la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México y una política severa contra la inmigración ilegal, tales como expulsar a indocumentados, bloquear remesas y dificultar el ingreso de musulmanes e inmigrantes procedentes de naciones vinculadas al terrorismo islámico. Las elecciones en Estados Unidos han sorprendido a propios y extraños. Una jornada electoral en donde la sorpresa, lo inadvertido y los golpes bajos tuvieron lugar. Una campaña que se compaginó al calor de un año completamente atípico en la escena de la política internacional, en donde nadie previó con toda seriedad la materialización del Brexit, que es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la consolidación del fenómeno de Donald Trump, así como el rechazo al acuerdo firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en Colombia. Todos estos acontecimientos tienen un hilo conductor. En estos tres casos vemos que hay un enojo colectivo frente al status quo y frente a la política de siempre. Lo que estamos viendo en el mundo y sobre todo en Occidente es una gran desafección, un malestar con el sistema imperante, yo creo con las políticas y con la política económica contra el sistema. Y como usted bien menciona, pues casos claros de eso fue el Brexit, que fue una equivocación terrible, pero sucedió y nadie lo esperaba, el rechazo del referéndum de paz en Colombia, hay otros elementos. España tardó más de un año en lograr formar un nuevo gobierno, la caída de la presidenta de Brasil, etcétera, etcétera. Y yo creo que en los Estados Unidos exactamente vemos el mismo fenómeno. Tenemos una Unión Europea en donde no todos los países avanzaban a la misma velocidad, donde las oportunidades, sobre todo después de la crisis de 2008, vimos cómo las economías de primer mundo respondieron mal a la crisis económica, mientras que las llamadas economías emergentes respondieron un poco mejor. No hay una
similitud entre los procesos que se están viviendo en Estados Unidos y en Europa. Tampoco en Colombia. Lo único que tienen, por ejemplo, que podrían tener en común es qué mal responden las encuestas. Yo sostengo que en los últimos años estamos como sociedad yendo hacia una mediocracia, o sea, una democracia muy mediática, pero también una democracia muy mediocre, donde ya se busca el simplismo en mensajes que deban adaptarse a los 140 caracteres de Twitter. Entonces, esto va totalmente en contra de todo razonamiento y evidentemente esto tiene un impacto en la masa electoral que muchas veces no tiene el nivel de ilustración para poder juzgar si lo que se está diciendo es lo correcto o lo incorrecto. Y en ese sentido, el planteamiento que hace Trump sobre la no aceptación de un resultado electoral, número uno, es relativo, y número dos, lex dura lex, la ley es la ley. Y en Estados Unidos, si algo tiene norma, es precisamente el sistema de justicia. Es una democracia, y en una democracia pasa esto, que no nos dé miedo. Hemos visto en democracias aquí en México, cuando hay debates de los candidatos, pareciera que nada más se dan 3 comentarios y dicen es que hay que ser transparentes. A ver, en una democracia, así como el presidente Obama tiene derecho y está en campaña por su candidata, y pasó con Reagan, pasó con Bush, lo mismo debe de pasar. Se dice, ¿cómo el presidente va a intervenir? Eso sería la antítesis de una democracia, a mí que me disculpen. O sea, parece que en México somos aparte de lo que se tiene que hacer. Vivimos ante un sistema en el cual el vecino más poderoso es Estados Unidos, en el cual constitucionalmente tomamos las muestras, el ejemplo de nuestra Constitución, bueno, no todos los artículos, ¿verdad? Obviamente, pero el sistema de vida de Estados Unidos, y a veces queremos parecernos a un modelo parlamentario, que aún si fuera eso, no es puro. La carrera para elegir al presidente número 45 de la Unión Americana no despertó simpatías y entusiasmo. Tanto Hillary Clinton como Donald Trump fueron candidatos que desagradaron profundamente al electorado, pese a las enormes cantidades invertidas en aras de cautivar el voto estadounidense. Escoger al menos peor fue la consigna dada para las elecciones más caras de la historia. El Center for Responsive Politics estima que el valor total de estas elecciones fue de 6.6 mil millones de dólares, que ajustados a la inflación significaron 86.5 millones más que el rally electoral del año 2012. Tanto dinero gastado para evitar que Donald Trump llegue a la presidencia o frenar el arribo de Hillary Clinton a la Casa Blanca. No se esperaba el candidato que ganó por el lado del Partido Republicano, sin embargo gana porque las reglas de cómo ser un candidato en ese partido se lo permiten, y porque es un candidato que, siendo políticamente incorrecto y diciendo cosas que los políticos no se atreven a decir, fue que empezó a hacer su propio capital y su propio apoyo desde la base. Efectivamente, yo creo que en esta contienda se rompieron las reglas clásicas, tradicionales de lo que ellos llaman pues ser un país muy democrático, civilizado, destinado siempre a lograr el compromiso, lo que es políticamente correcto. Se rompieron esas reglas porque lo que hemos visto es una campaña sumamente conflictiva, sucia, atribulada, con muchos hasta insultos que antes no ocurrían. Realmente había mucho respeto entre los candidatos, pero ahora sí ha habido francamente insultos, ¿no? Y que desgraciadamente pues ha estado la campaña realmente desprovista de buenos contenidos. Hemos visto una gran ausencia de una temática de fondo en la campaña política, ¿no? Evidentemente porque lo primario del señor Trump no permite entrar a discutir los temas de fondo. Sin embargo, hemos podido ver en los debates, el segundo debate fue un desastre para mí, pero en el tercero y en el primero sí pudimos ver a una Hillary Clinton con un decantamiento mucho más sólido de las ideas, de las formas. Los temas sustanciales, varios se discutieron, lo que pasa que nosotros en México los perdimos de vista. No es que no se discutieron. Primero, el Obamacare, se discutió hasta donde no hubo. Cuando el presidente en su segundo término, Obama,
lo peleó, dijo algo que es importante, dijo a los republicanos, a ver, ustedes hicieron un referéndum de mi programa de Obamacare, ¿no? Y perdieron, espérense 4 años y lo vuelven a hacer, yo ya les gané, porque fue un referéndum en Obamacare, este programa que a mucha gente le iba a afectar. Esta semana, desgraciadamente para muchos norteamericanos, les dijeron que las primas les va a subir 30%. Ojo, ya no es nada más lo del FBI, no podemos aislar que es el tema del FBI o si le están investigando, es Obamacare está costando mucho dinero. Ese es 2. Número 3, por ejemplo, seguridad nacional. ¿Qué va a pasar con Irak? ¿Qué va a pasar con ISIS? ¿Qué va a pasar con varias? Hay que recordar que varios generales también han apoyado a Trump. Vaya, hay un general que es, yo lo respeto mucho, el general Zapanta, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos-México, que se le ha criticado que cómo es posible que apoyara a Trump. Él lo dijo claramente, yo lo estoy apoyando como general, la Cámara no tiene nada que ver. Y para los que no sepan, por ejemplo, el general Zapanta, que es mexicano de herencia, él fue el presidente de la Junta, ojo, de Reserva del Pentágono. En medio de una carrera muy ajustada para seducir y cortejar el poderío de los votantes y el porcentaje de indecisos, los swing states o los llamados estados batalla volvieron a jugar un rol preponderante. Florida, Ohio, Nevada, Carolina del Norte y Pensilvania fueron, entre otros, los estados báscula que inclinaron la balanza electoral en aras de conseguir los 270 votos electorales requeridos de los 538 en juego. Aunado también a los 34 escaños que se pelearon en el Senado y los 435 asientos de la Cámara de Representantes. Una campaña marcada por la dificultad de captar el voto oculto por parte de las casas encuestadoras que favorecieron a Donald Trump ante el sentimiento de pérdida de identidad de Estados Unidos, que por cierto le abrieron camino al mensaje racial, supremacista y antiinmigrante del hombre blanco anglosajón. El factor sorpresa y la incertidumbre han sido ingredientes medulares de esta campaña electoral. Donald Trump fue el monstruo que todo mundo ayudó a construir en Estados Unidos. Mira, yo te diría que Trump es, como decía un exrector de la UNAM hace pocos días, el doctor de la Fuente, decía que Trump era un fenómeno muy especial, era una especie de trastornado racista de libro de texto. Y eso es lo que realmente impactó la campaña, ver un racismo y una exclusión en el discurso político que no habíamos visto nunca en la historia de los Estados Unidos. De todas formas, esto nos demuestra que la democracia vino para quedarse, en el sentido de que todo el mundo tiene derecho a expresar y tiene libertad de decir lo que piensa. Aquí lo realmente sorprendente es que un partido conservador como el Partido Republicano haya caminado o haya permitido caminar sobre la historia del partido a un personaje con las características de Trump. Que son 2 candidatos que pasan de los 60 años, que no tenemos un candidato joven, que son 2 candidatos que polarizan dentro de sus mismas bases, al contrario, que son 2 candidatos que a lo largo de la campaña han llevado a cabo comentarios ofensivos hacia los demás en los 2 bandos. Como está compuesto el sistema, no permite que una tercera fuerza política tenga un verdadero peso a nivel nacional. Sin embargo, repito, creo que el sistema funciona bien, aunque no es exactamente representativo, digamos, el voto popular no tiene nada que ver con el voto electoral. Entonces, si uno entiende eso, entiende cómo funciona el sistema electoral. ¿Quiénes son los seguidores del señor Donald Trump? Pues son todos los que están, tienen rencor, tienen ira, tienen frustración, están desafectos con el sistema político y económico existente y por eso siguen estas corrientes populistas que pues son muy dañinas al final de cuentas. Trump se basó, por ejemplo, a que la gente le diera $5, $10, $20, los que crean en él. Hay que recordar que Trump ganó en Nueva Hampshire, ganó en
que era un poco complicado, un estado liberal. Trump vino como republicano. Sí, lo que sucede es que dicen, ¿cómo lo dejaron llegar? Bueno, en Estados Unidos yo puedo ser republicano o demócrata y competir, eso no es el problema, y si la gente me cree, y aquí pareciera que si tú estás en un partido, pero si el partido no te hace precandidato, no puedes competir, eso es antidemocrático, ¿sí? Igual que decir, bueno, una persona de un partido solo puede competir, Trump lo dijo muy claramente, si a mí no me apoya el Partido Republicano, me voy independiente. Es más, recordemos algo muy delicado, el expresidente municipal, el ex mayor de Nueva York, Michael Bloomberg, mandó a hacer una encuesta y dijo, yo puedo competir, tengo más dinero que Trump, pero no quiero competir como independiente, porque él había sido republicano y renunció, porque él dijo, si yo compito como independiente, puedo afectar a Hillary Clinton. Estados Unidos ya no será el mismo después de esta jornada electoral. El juego político marcó un límite con la globalización asimétrica, heterogénea y dispar, cuyos resultados han beneficiado solo al amalgamiento de las élites políticas, económicas y financieras, a contrapelo de las clases medias y trabajadoras que portan un sentimiento más localista, nativista y de inseguridad económica. El hombre blanco anglosajón y de baja escolaridad que todos los días enfrenta los salarios estancados, la frustración de no poder pagar la educación universitaria de sus hijos y encontrarse ante el sueño americano extraviado. El credo del americanismo y la antiglobalización no serán borrados tan fácilmente en la memoria colectiva de los estadounidenses, ideas posadas, reforzadas y posicionadas que llegaron para habitar el ambiente político. Yo creo que es un fenómeno mundial, pero va esperado no tanto a cuestiones racistas ni xenofóbicas, como se ha dicho, sino mucha gente lo está siguiendo por las diversas causas. Muchos están hartos de lo que está pasando en Washington, otros también están enojados que Estados Unidos está pagando mucho dinero para la OTAN, que es la famosa NATO allá también, y que los países también tienen que empezar ya a pagar pues cada quien su membresía, no puede cargarse a Estados Unidos todo, mientras ellos no tienen trabajos y están en una situación económica complicada. Entonces yo creo que lo que estamos viendo es, antes que nada, que no hemos entendido hasta ahorita cómo funciona el sistema, ni el político, ni el jurídico, y mucho menos los factores de poder en Estados Unidos. Un gran cambio es el demográfico, ¿no? Estados Unidos ya no es el Estados Unidos fundamentalmente blanco de hace 100 años, ¿verdad? Y si vemos la mayoría de esta gente que está decepcionada, desafecta y que ha seguido a Trump, pues es gente blanca, es gente que está entre los 40 y 70 años, es gente sin educación universitaria, es gente muy especializada en ciertos tipos de trabajo de bajo nivel, que no ha podido adaptarse a los cambios que ha implicado la globalización y todo esto, y sienten un gran resentimiento contra el sistema. No hemos visto un entusiasmo de los jóvenes, el entusiasmo de los jóvenes se vio sobre todo en la campaña, en las primarias, sobre todo en la parte de Bernie Sanders, y que el candidato del establishment, que es la candidata Clinton, finalmente gana el proceso, y entonces todo ese entusiasmo juvenil lo vemos un poco disperso, perdido. Hillary Clinton durante toda la campaña no logró conectar con muchos jóvenes. Sí, por supuesto, el tema de las mujeres es muy evidente. Sin embargo, los dos candidatos no fueron candidatos populares dentro de los mismos partidos y no fueron candidatos populares. La crisis sistémica internacional no es necesariamente parte de la globalización, sino es parte de un proceso de tránsito entre la sociedad clásica industrial y la sociedad que hoy empezamos a conocer como la sociedad del conocimiento y la información. Y esa sociedad del conocimiento y la información tendrá un calado histórico que podremos juzgar en 50 o en 100 años, como podemos juzgar el tránsito de la Edad Media al Renacimiento o de la sociedad artesanal y rural a la sociedad industrial, pues así juzgaremos este momento. Pero este momento, este tránsito es vertiginoso, Rina, tan vertiginoso que se generan fenómenos como que hoy son los hijos los que le enseñan a los padres y a los abuelos, y no al revés. ¿Por qué?
porque simple y sencillamente, para poner un ejemplo analógico, la energía eléctrica, que es un elemento universal que ya todos damos como un hecho, se tardó siglo y medio en alcanzar todo el planeta. La Internet en una generación ha alcanzado prácticamente todo el planeta. Y eso vuelve vertiginosas las comunicaciones y tiene un impacto real. Esta fue una campaña política en la que todos perdimos. El ruedo electoral en Estados Unidos que contribuyó a la descomposición política de la Unión Americana, que avivó la flama de la desunión y de la polarización y que le restó dignidad a los estadounidenses. Como nunca antes habíamos visto tanta denigración hacia mujeres, migrantes, musulmanes, latinos, así como personas discapacitadas. Una campaña electoral que encontró eco en los miedos y en los prejuicios de los estadounidenses y que pronto se convirtieron en los principales valores más rentables de la política. Un rally electoral que nos deja huellas profundas en aras de que Estados Unidos se postra al mundo con una enorme segmentación en su población. Prácticamente la mitad de su gente que está anclada al factor racista, supremacista, a lo puro y a lo racial en Estados Unidos, frente a una sociedad, otra parte de la sociedad, que está mucho más vinculada a los valores de la diversidad, la pluralidad y el respeto al otro. Se ha perdido esa tolerancia de la democracia estadounidense, que pues quieren que todo el mundo sea igual que ellos, ¿no? Que sea blanco, que sea WASP, que sea protestante, etcétera, etcétera. Entonces ven con desconfianza, pues, a los migrantes, la gente de otro color, bien con mucha desconfianza el ascenso y mayor participación de la mujer, y bueno, pues todo se les va en buscar, porque así se los ha proclamado su líder, ¿verdad? Pues enemigos externos, ¿no? Los chinos, los mexicanos, el muro, los terroristas, etcétera, etcétera. Embajador, ¿qué estamos viendo en Estados Unidos? Una sociedad sumamente polarizada y dividida, y quizá eso es lo que más peligro genera en Estados Unidos, es decir, una sociedad que está anclada a los temas del enojo, pero también de lo puro, lo racial, lo supremo, pero también otra parte de la sociedad que está más vinculada con la diversidad, con los valores de la pluralidad y el respeto al otro. Esto no es nuevo. Ese discurso racista, ese discurso supremacista ha estado presente en la historia de los Estados Unidos y ha ido moderándose, pero hay un ala del Partido Republicano que ciertamente maneja, digamos, esos extremos. Pero antes de este programa hablábamos tú y yo sobre los orígenes de las crisis, y yo te decía que para resolver una crisis hay que saber diferenciar entre los orígenes aparentes, el origen aparente de una crisis o el origen real. Y en ese sentido, yo diría que ese racismo, que no es otra cosa que una muestra de desesperación, tiene su origen real en un desencanto, en un enfado, en una frustración de sectores vulnerables de la sociedad norteamericana, como en todos nuestros países, que no encuentran el satisfactor que los gobiernos deberían estar llamados a dar. En primer lugar, no fue tanto racista. A ver, ¿qué dijo? Los mexicanos que vienen son criminales y etcétera, etcétera. Pero a ver, no hablo de los guatemaltecos, obviamente hay mucho latinoamericano que pasa por México, también se va para allá. Eso fue contra los latinos, me queda muy claro, ¿sí? Pero es un hombre de negocios el señor, entonces él quiso agarrar puntos torales o sensibles que a la gente le molestara, al americano normal. A otros los ofendió. Ahora, no pueden decir que nada más fue contra los mexicanos, contra las mujeres, contra lo que tú quieras o lo que él hizo. Pero a lo mejor el americano de calle dice, ay, él también tiene errores, él también tiene cosas, es como yo. No el típico, ¿cómo se llama? Candidato que se presenta infalible, perfecto. No existe eso, ¿no? Si la gente quiere que vote por él, eso es parte de la democracia. Sin embargo, no creo que esto sea un tema nuevo, no creo que el racismo como tal y expresiones del racismo sean tema nuevo en Estados Unidos. Creo que a lo largo de la historia se han presentado casos que han evidenciado que la integración de la sociedad no es ni completa ni común. Claro que ha habido, por supuesto, desarrollo en ese sentido. Y en este sentido, revertir toda esta retórica tóxica que se ha esparcido durante la campaña,
pues creo que va a ser un trabajo de unidad, primero dentro del mismo Estados Unidos, en tener un discurso que permita percibir las bondades del libre comercio, que permita percibir que el migrante no es una figura maléfica o que haya traído males al país. Nunca antes en la historia de las elecciones en Estados Unidos, México había atrapado tanta la atención del votante estadounidense. Para Donald Trump, México es una de las principales causas que aquejan los males de la Unión Americana. Con un discurso provocativo y agresivo, Donald Trump propuso la construcción de un muro fronterizo, confiscar remesas, deportar a inmigrantes indocumentados, así como renegociar e incluso cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Una propuesta y una agenda que prácticamente desconoce la naturaleza de la relación bilateral y sus claves que nos han dado mutuos beneficios. Los datos oficiales señalan, y es algo que no debemos de olvidar, que el comercio entre los dos países ha aumentado del año 1994 al 2015 en 480% y que 6 millones de empleos generados en Estados Unidos dependen de la relación comercial con México. Hablando de cancelar NAFTA, el del Telecan, hablando de revisar todos los acuerdos comerciales que se tienen con otros países. Entonces, eso no corresponde a una ideología partidista republicana. Si está en riesgo por todos estos ataques que usted menciona, el TLC con México, y hay que recordar, porque siempre se está hablando allá en toda la campaña de TLC con México, pero también Canadá forma parte del TLC, son dos países y son los dos principales socios de Estados Unidos en términos comerciales, entonces también hay que tomarlo en cuenta. Y si ya está en duda la viabilidad o que siga funcionando como está en nuestro Tratado de Libre Comercio, por el momento yo creo que es totalmente improcedente pensar en este nuevo esquema que ya dejó sobre la mesa la administración de Barack Obama. Mientras no encontremos lo que ese intercambio bilateral intenso que generó NAFTA para México y Estados Unidos en otras naciones del hemisferio, eso no se va a resolver. Y cuando hablo qué fue lo que se encontró, es prosperidad. Es prosperidad, es empleo, agenda de desarrollo, atención a los temas sociales, atención de los más vulnerables. La receta se dice fácil, yo sé que no es fácil, pero tiene que ser por ahí, no hay otro camino. Cuando estuve en la Cámara de Diputados, fui a Washington y negociamos con gente del presidente Bush un semipacto migratorio y fue una diputada del PAN, ¿ok? Y esta diputada del PAN, en su momento, Heidi Storsberg. Los dos fuimos, estuvimos en la Casa Blanca y personalmente yo me comprometí a que como oposición el PRI lo iba a apoyar. Nada más lo supieron 5 personas. Iban a pasar 250,000 personas. Estados Unidos no va a negociar nada, sea quien sea el presidente, con esto te lo dejo, no va a negociar nada que no parta de su principio de seguridad nacional. Bajo declaraciones racistas y en contra de las minorías étnicas, Donald Trump calificó a todos los musulmanes como terroristas y a los mexicanos como violadores y criminales. Con estas declaraciones y otras incendiarias dirigidas a las diásporas hispanas, el candidato republicano ha logrado unir a la América Latina dispar y heterogénea bajo un consenso anti-Trump. Su propuesta hacia México se transa en la militarización y securitización de la frontera, un escrutinio antiinmigrante y deportaciones masivas, así como privilegiar la visión policial antes que la agenda del desarrollo. La idea es traer la economía de guerra a México frente a los espacios acotados
en Irak y Afganistán. Es una propuesta populista y de todas maneras hay ciertas partes de la frontera, y tú las conoces perfectamente, que tienen un muro, pero que no funciona. Simple y sencillamente ha sido un gasto de pronto relativamente necesario en un aspecto táctico, estratégico de seguridad nacional de Estados Unidos, pero no funciona. O sea, cuando viste llegar en el 2014 64,000 niños no acompañados a la frontera sur, son otras las razones de fondo, y hay que verlo entonces de una manera más integral, donde Estados Unidos juega un papel importante en el desarrollo de naciones como las del Triángulo Norte Centroamericano. Yo creo que hizo bien el presidente en ver a Trump. El problema fue el timing. Y fue el timing porque eso lo había hecho después del martes, no antes. Vayan, yo puedo decirle a tu público y al señor presidente de la República, muy respetuosamente, que varios senadores republicanos mismos, yo a él se lo diré quiénes son, si lo quieren saber, se molestaron porque le subieron 3, 4 puntos al señor Trump. A ver. Y otra, el señor Trump se molestó porque dijo que lo traicionaron de lo que había pasado en los acuerdos que tuvieron el presidente y él. Aquí todos dicen, y te voy a demostrar que no, uy, ya Videgaray va a salir muy bien. No es Videgaray, no es la secretaria, es la falta de análisis correcto. A un gobierno mexicano al que se le ha percibido tibio, cuando intenta hacer algo con esta visita impromptu del candidato Trump a México, fue muy duramente criticado. Yo he mantenido que en sí el haber invitado a los candidatos no era una mala idea, lo que estuvo muy mal es la ejecución, porque se hizo con prisa, no se planeó, no se siguieron protocolos y de repente de un día para otro tenemos aquí a un candidato que ha dicho, o bueno, que dijo durante toda su campaña, se refirió de una manera muy despectiva hacia los mexicanos. Hemos venido a romper una regla tradicional. Yo no me recuerdo, hace años un canciller de otros años nos contaba que el presidente de aquella época le dijo, porque el canciller le llevó un asunto, y le dijo, no, no señor secretario, mientras en Estados Unidos hay elecciones, en México no se puede tomar ninguna decisión de importancia como lo que usted me está proponiendo. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de que ese tema mexicano pase a ser objeto de la campaña electoral de Estados Unidos. Y eso es una realidad y ya no es nuevo, ya lo hemos vivido. Desgraciadamente cuando negociamos el Tratado de Libre Comercio, yo estaba en esa época en Washington, coincidió con las elecciones. Increíble, en el proceso electoral el tema número 1 fue el TLC con México y por consecuencia México. Y después también vino la embestida de otro millonario exótico extravagante que fue Ross Perot en contra de México. Entonces ya teníamos una experiencia de por qué debemos mantenernos alejados del proceso electoral porque puede ser dañino. México reaccionó muy tarde frente al fenómeno de Donald Trump en Estados Unidos. El monstruo que todos ayudaron a crear no es nuevo y hubo muchas señales de ultraconservadurismo, racismo y xenofobia que ya había encontrado resorte con el Tea Party. Nuestro país pagará las consecuencias de haber abandonado su estrategia de cabildeo y relaciones públicas que habíamos implementado de manera muy exitosa bajo la coyuntura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Haber abortado esta disciplina hizo llenar los espacios vacíos por otros grupos de interés que se encargaron de cuestionar las bondades y virtudes de la comunidad mexicana en la Unión Americana. Ahora recordarle a Estados Unidos que México aporta el 8% del PIB estadounidense llega a destiempo. Aquí lo que sucede es, el tema de México es un tema muy importante. Creo que faltó análisis, faltó evaluación, faltó experiencia y faltó que al presidente le dijeran la verdad. Lo creo definitivamente porque aparte la gente que dice tenemos relaciones, pues sí, todos los consulados tienen relaciones, pero la gente que son los brokers de poder, a mí me han hablado, oye, Eddie, ¿qué están haciendo? ¿Por qué está pasando esto? De ambos lados. Se dice, vamos a cambiar a la gente en una semana. A ver, el que nada más agarró y que conoce al jefe de campaña de Trump, ¿qué hemos hecho? A ver, un ejemplo, ¿qué hemos hecho con el Senado republicano? Nada. ¿Qué hemos hecho con el que va a ser, y te lo digo desde ahorita, el próximo líder de los demócratas, sea mayoría o minoría en el Senado, que se llama Charles Chuck Schumer de Nueva York? Nada. ¿Qué estamos haciendo para prever que en 2 años
Lo que se ha visto es que desde la cúpula no hay una gestión efectiva, no hay una guía de qué hacer, no hay una estrategia específica y se van dando acciones de política exterior un poco con tumbos, teniendo resultados muy negativos. Esta acción de cabildeo es una acción que debe hacer el gobierno mexicano, pero no nada más el gobierno mexicano, deben de hacerlo también los mexicanos dentro de México y fuera de México. Desde que se negoció el Tratado de Libre Comercio en la época de Salinas y de Bush, que hay que recordar fue una iniciativa de Bush y no fue iniciativa nuestra, pero sí hubo una estrategia clara en favor de aprobar el TLC, fuimos muy dinámicos y actuamos, es decir, sí hubo una política exterior. De ahí en adelante, hasta el momento, no ha vuelto a haber, México no ha tenido de nueva cuenta una política exterior clara y definida frente a Estados Unidos. Yo te diría que está en proceso de organización y te diría que con todas sus limitaciones, de pronto la más organizada, digo, con todas sus limitaciones, sea la mexicana, por peso específico, por número de personas, por rigurosidad de su grupo de política exterior, de sus consulados. O sea, ustedes son la nación con más presencia en territorio norteamericano a nivel de atención consular, digamos. Guatemala vendría a ser la segunda dentro de poco, donde hay planificados casi 24 consulados nuevos, para atender precisamente a los grupos migrantes. Tienes que tomar en cuenta que ya no hay tanta migración mexicana a Estados Unidos, ha descendido notablemente. Y ha descendido notablemente porque las personas ya se sienten atendidas en algunas necesidades fundamentales aquí mismo en México. Y ese es un logro que no se mira. La mexicanofobia será un sentimiento con el que tendrán que lidiar tanto republicanos como demócratas. Todo ello aunado al sentimiento del nacionalismo económico, proteccionismo, cierre de fronteras y antiglobalización despertado por el discurso más extremista de los conservadores. Este será un reclamo que debe atenderse independientemente de quien gane la Casa Blanca. Con este lamentable trasfondo se tendrán que resanar las heridas de la relación México-Estados Unidos, una relación dañada y perjudicada por esta contienda electoral que encontró en el reality show un cauce más poderoso que el de las propuestas proactivas y la delineación de políticas públicas para enfrentar los más grandes desafíos de Estados Unidos en el siglo XXI. Se tiene en cuestión comercial y social y en cuestión institucional tan construida la relación que desde mi punto de vista tampoco es que de un día para otro vamos a volvernos enemigos, se va a cerrar la frontera, ya no va a haber acuerdos, va a haber un distanciamiento diplomático. Eso no va a suceder, pero sí se debería de regresar a esquemas de trabajar de manera continua en pues, lo que son los intereses de México en el país. México tiene muchas relaciones bilaterales con muchos países del mundo, pero solo tenemos una relación binacional con un solo país, porque nuestros vínculos con Estados Unidos son tan fuertes y abarcan tanto lo político, lo económico, lo financiero, lo migratorio, lo cultural, lo demográfico, lo que usted quiera, es una relación binacional. Entonces también yo creo que es importante entender esto, que la integración entre los dos países es tan fuerte que mucho marcha por sí misma al margen de quien ocupe la Casa Blanca decida o no decida, ¿no? México tiene varias armas, herramientas para usar con Estados Unidos al tú por tú, ¿ok? Todos dicen, es que nos va a hacer Estados Unidos país chiquito, no es cierto. Hay amigos, hay enlaces, hay factores totum de poder. Que no lo sepan los funcionarios, quiere decir que son o incapaces, perdóname, o inexperimentados. Lo he dicho muchas veces, y si gustan debatir estos puntos, cuando quieran debatirlos en esta Cámara de Diputados, siendo yo vicecoordinador de Asuntos Internacionales, ojo, critiqué en su momento al presidente Fox, y al entonces secretario Jorge Castañeda, y las cosas cambiaron. Por eso México demandó a Estados Unidos por los casos de pena de muerte. Ahí está la síntesis y la versión estenográfica y la Gaceta Parlamentaria. No se esconde. Y nos respetaron. Se fortalecerá mucho o se seguirá fortaleciendo mucho
la dinámica de relación con México, indudablemente. Es algo que le conviene a ellos, y ya lo ven desde su propia óptica, les conviene a ellos, pero también le conviene a México. Ha generado mucha estabilidad, ese intercambio comercial de más de 500, 600 mil millones de dólares anuales es impresionante y ha generado muchos beneficios como los que te decía anteriormente. Luego, en cuanto al Triángulo Norte Centroamericano, yo creo que se le va a poner muchísima más atención. Para ellos es fundamental el que los flujos migratorios, como lo es para México también, vayan decreciendo, y eso solo va a poder decrecer en la medida en que las sociedades del Triángulo Norte puedan encontrar sostenibilidad en el empleo. ¿Y quién lo genera? La cooperación bilateral. Sea como fuere, México enfrenta un panorama adverso frente a las relaciones bilaterales con Estados Unidos. A la Unión Americana no se le escapa la crisis de derechos humanos que vive el país, el enorme enojo social y colectivo ante la epidemia de la corrupción, así como la falta de transparencia y rendición de cuentas, que definitivamente no son valores intrínsecos de nuestra democracia. Seguramente la Unión Americana va a incrementar su presión para que México reforme su sistema de justicia, de seguridad y apuntale su Estado de Derecho. No olvidemos que en el año 2015 el Departamento de Estado de la Unión Americana bloqueó fondos de la iniciativa Mérida que estaban destinadas a México por graves violaciones a los derechos humanos. En la barra americana, al cual estoy presidiendo y vicepresidiendo varios comités, estoy en el lavado de dinero y corrupción. Banco Mundial le pide a la barra americana de abogados que un grupo de trabajo, que estamos haciendo un análisis, que quieren que contemos de un cuestionario. 3 veces de 5, odio decir, yo estoy en ese grupo, lo semipresido, que lo presido, pero quiero decir lo semipresido. Como mexicano digo, hijo, no puede ser, o sea, los préstamos que el Banco Mundial ha dado y dónde está yendo el dinero, yo creo que el presidente no lo sabe, ¿ok? Y muchos funcionarios no lo saben, pero el Banco Mundial está a punto ya, si esto sigue así, de empezar a recortar y nos va a afectar. El compromiso debe de ser abierto ya para ir a analizar estas situaciones. Derechos humanos. Estamos con un país en que el litigio de México se va a dirimir mucho en tribunales extranjeros. Y no tiene que ver con la soberanía, ¿eh? No tiene que ver ni con la soberanía, ni con que fueron un tribunal, no pueden juzgarnos, no es cierto. Entonces, para empezar por el desarrollo económico de nuestro país, si yo soy inversionista, yo quiero certeza jurídica. El tema de la corrupción, el issue de la corrupción, que es un problema sistémico global, es un tema muy complejo, sistémico global. Yo lo interpreto en lo que he podido leer en la política de Washington, tanto interna como externa, como el nuevo elemento que incursiona para quedarse, como lo fueron los derechos humanos de Jimmy Carter. Corrupción vendrá a ser el nuevo agente contra el cual se deba combatir, eso no hay duda. En 30 años de democracia tenemos 2 presidentes en la cárcel. O sea, uno ya salió en Nueva York, el presidente Alfonso Portillo, y otro está en la cárcel, que es Soto Pérez. Impensable. Ahora, tú me dices, ¿y esto hubiera pasado sin CICIG? Yo creo que no. Y entonces tú me preguntarías también, ¿pero CICIG es un agente de intervención en la soberanía de Guatemala? No. CICIG es consecuencia de los acuerdos de paz de 1996. La demografía es política y la participación de las minorías tuvo un juego central en estas elecciones. Es muy importante que después de los resultados electorales analicemos qué tipo de desempeño tuvieron los votantes afroamericanos, los asiáticos, los latinos y también otros grupos de interés. Vale la pena recordar que el voto latino en Estados Unidos es sumamente codiciado porque se trata de la primera minoría de mayor crecimiento, pero no está sobreestimado debido a la tendencia histórica de una baja participación política. Con esto en mente, el actual presidente en Estados Unidos, Barack Obama, unos días previo a la celebración de la jornada electoral, estuvo tratando de activar y de movilizar el voto latino en estados clave como Florida, Ohio y Carolina del Norte. Por cierto, 3 swing states o estados batalla
que estuvieron empatados hasta el último momento de la jornada electoral. Hay una frase muy linda de Carlos Fuentes, ya que estoy en México lo cito y con muchísimo gusto, que él decía que no hay globalidad que sirva sin localidad que valga. Si tú ves el crecimiento de las sociedades de clase media en China y en la India, por un lado, enriquecerse y prosperar, por otro lado, tiene un impacto en las clases trabajadoras de Europa, de América Latina y de los Estados Unidos. Ahora, eso te lleva a decir, vamos a protegernos. Hay un punto de no retorno y ese ya se pasó. Y entonces la política pública norteamericana lo que tendrá que hacer es ajustarse. Lo dramático acá es que en esos países centrales que le llamamos países del norte, que hoy están sufriendo impacto por la globalización, sus ajustes van generando desigualdad. Es una desigualdad de ajuste que afecta al más vulnerable y se producen entonces esos populismos emergentes que al final hacen mucho daño. Que la base de todo el problema que tiene Estados Unidos es la brutal concentración de la riqueza que se ha tenido lugar a raíz del fin de la Guerra Fría. O sea, el famoso 1%, el 1% detenta casi el 50% de la riqueza nacional. Entonces el 50 y tantos % de la riqueza nacional restante se tiene que dividir entre el 99, que no alcanza, y eso explica los resentidos, etc. Entonces, ese es un problema que hay que atacar y resolver para evitar que haya esta polarización y este malestar y este enojo y esta frustración contra el sistema político. El electorado latino es el más grande de la historia en esta jornada electoral. Prácticamente suponen el 17% de la población total y cuentan con alrededor de 53 millones de habitantes, siendo aptos para votar alrededor de 27 millones. Texas, Nuevo México, California, Florida y Nueva York son los estados con el mayor número de votantes latinos. Cabe subrayar que en las elecciones del 2012, Mitt Romney perdió la Casa Blanca al haber conquistado solamente el 27% del voto latino y John McCain corrió con la misma suerte 4 años antes cuando se apuntó con el 31% del voto latino. Bajo este tenor, el republicano George W. Bush coronó su victoria gracias al respaldo latino cifrado en el 42%. Y el voto hispano no es un bloque, está también dividido por ideologías, está también dividido por las distintas oportunidades que han tenido los mismos hispanos en Estados Unidos, y aquellos que van a votar lo van a hacer en consideración no a temas migratorios, no a temas de frontera, sino en consideración a temas económicos, de salud, de empleo, de seguridad, etcétera, que efectivamente les tienen un sentido en su vida. Porque una cosa es lo que se diga para las encuestas y otra cosa es lo que secretamente uno tiene. Se ha dicho muchas veces que uno tiene a su Trump muy metido dentro. El cálculo que yo veía es que hay más de 20 millones de potenciales votantes hispanos en Estados Unidos, pero el promedio de los que votan es entre 10 y 12 millones. O sea, y es muy triste eso porque pues están perdiendo una oportunidad de tener mayor peso, de luchar por sus intereses y demás, pero pues, se ha dicho, en Estados Unidos el problema es que de todos los votantes, la gente que puede votar solo vota el 50% de las personas, y de las mujeres también, aunque aparentemente son muy activas, a la mera hora tampoco votan. Las minorías como la latina tampoco votan a la mera hora. Los jóvenes son muy activos, ¿verdad?, en el Twitter, en el Facebook, en los correos electrónicos, hacen mucho ruido, pero a la mera hora no van a votar. Y entonces, bueno, el impacto que parecen los millennials tener de un momento dado se diluye porque, pues, como pasó en Inglaterra, a la mera hora no fueron a votar a la casilla, punto. Entonces, de nada sirve. Embajador, ¿cuál es el legado de Barack Obama con 8 años de gobierno? Es un presidente que estuvo bastante limitado por un Congreso republicano muy fuerte. Ya ves, ese debate estuvo permanente, pero creo que Barack Obama primero hizo una presidencia que se manejó dentro de los límites de la institucionalidad americana. Su política internacional, yo diría que tiene, como todos, un abanico de grises,
pero también de momentos luminosos. Creo que la apertura de relaciones con Cuba, con La Habana, es un paso que va a tener consecuencias muy positivas a nivel hemisférico y luego a nivel global, por supuesto. Ese es un legado importante del presidente Barack Obama. Y creo que logró en alguna medida estabilizar algunas de las regiones en su diálogo y en su relación como Estados Unidos. El voto latino pudo marcar la diferencia en los swing states o en los llamados estados báscula, es decir, los estados que no tienen un perfil partidista bien definido. Además, también serán importantes para que el Partido Demócrata pueda conquistar la mayoría en el Senado, el bastión que se antoja clave en aras de definir la conformación de la Suprema Corte de Justicia ante la vacante que dejó la muerte del juez Scalia. La importancia del Senado es clave, pues tiene facultades para ratificar tratados comerciales como el TPP, el Acuerdo de Asociación Transpacífico y la capacidad para decidir sobre nombramientos políticos de alto calibre. Por otro lado, no perdamos de vista que en esta jornada electoral se generó el rechazo abierto de Donald Trump frente al juez federal Gonzalo Curiel, por cierto de origen mexicano, quien no desechó la demanda civil en contra de la Universidad de Trump. ¿Quién va a ser los jueces en California, en el condado de Los Ángeles? ¿Quién va a ser los jueces que van a juzgar a los mexicanos que se pasaron alto o que lo agarraron en alguna ocasión por manejar ebrio, digo? ¿Quiénes van a ser? Entonces, no nada más es el voto por el presidente, los senadores. Ahorita hay ahorita por ejemplo, la diputada federal Loretta Sánchez renunció para irse al Senado y está en una carrera muy competida contra Kamala Harris, la procuradora de California. Están dando con la cubeta. En la campaña presidencial primaria, el senador Marco Rubio debatió con el señor Trump y le preguntó el por qué, por qué había defraudado, aparte de la Universidad Trump, americanos, no a mexicanos, americanos en Baja California. Nadie tocó el tema. La información se la dimos al señor, a Marco Rubio. Ahora hay una demanda penal federal contra el señor Trump, no sé si estaban enterados de público ustedes, ¿sí? Que hizo el exdiputado, es un gran amigo de Baja California, Jaime Martínez Veloz, contra Trump por fraude. No se ha dicho nada. Digo, hay gente que era secretario de Hacienda antes. Digo, eso es lavado de dinero como se utilizó. Y entonces, estamos hablando de México. El señor es candidato, el señor no es presidente. Estados Unidos es un sistema político con muchos contrapesos, ¿no? Entonces no depende todo de lo que el presidente en turno quiera, sino hay un Congreso que tiene un papel muy importante, hay un Poder Judicial, los medios de comunicación, la opinión pública juegan un papel muy importante. En los Estados Unidos, el presidente tiene muy limitado su poder precisamente por esa tradición de check and balances, de mucho balance, digamos, de los poderes. Pesos y contrapesos, pero en el caso particular de la política internacional, y lo decía George Washington, lo dijo Jefferson, estaban claros ellos, los founding fathers, los padres fundadores de la democracia americana, que el presidente ante la eventualidad de un ataque externo no podía estar atado al debate de la legislatura ni a ningún otro poder. Y entonces en ese sentido vemos cómo los presidentes sí tienen una incidencia muy importante en la política internacional. Ante la amenaza de Donald Trump y los golpes bajos sufridos por Hillary Clinton alrededor de toda la campaña electoral, ante las investigaciones del FBI por sus correos privados, es que México, junto con otros países de América Latina, decidieron activar a sus diásporas en Estados Unidos y movilizar el voto latino. La comunidad mexicana en Estados Unidos es una comunidad muy importante y hace enormes contribuciones a la vida política, económica, social y cultural. En otras palabras, pagan impuestos, crean empleos y empresas, construyen las casas de una gran parte de los estadounidenses, cosechan la comida que se sirven en sus mesas y hasta cuidan a sus hijos. En Estados Unidos tenemos mexicanos en dos situaciones muy diferentes.
Tenemos mexicanos ocupando puestos muy importantes dentro de compañías multinacionales. Tenemos mexicanos artistas muy reconocidos en Estados Unidos. Tenemos en la industria de restaurantera, en la industria de los servicios, mexicanos que han destacado por su labor y por su acción en Estados Unidos. Y por otro lado tenemos mexicanos que son los que son mucho más visibles, migrantes en situación irregular, sin tener papeles y sin tener un estatus migratorio resuelto, que se dedican al campo de los servicios, de la agricultura, etcétera. Ha habido claramente, sí, intentos de formar cabildeos dentro del mismo Estados Unidos, formados por mexicanos en Estados Unidos. Pero finalmente, si eso no tiene atrás un respaldo gubernamental, aunque no necesariamente visible, de intromisión, finalmente no tiene un impacto importante. Lo que se tiene que hacer es un cabildeo a nivel local. Este discurso tan negativo ha ocultado grandes verdades que, aunque nos parezcan obvias, ¿verdad?, la inmensa mayoría de la gente no las conoce. Y le doy uno. Cada día cruzan la frontera 1 millón de personas, en un sentido, en otro, pero más sur-norte, 1 millón de personas. Y básicamente en el 90 y tantos % de esos cruces son pacíficos, ordenados y sin problema. Obviamente que entre 1 millón de personas pues hay un frijolito negro, ¿verdad?, una mosca ahí malévola, algún truán, a un narco, no sé qué. Los mexicanos han hecho un gran aporte a la vida profesional de Estados Unidos. La semana pasada la Barra Americana de Abogados me distinguió y me hizo fellow, la fundación. Nada más 1% de los abogados, el máximo de cada jurisdicción, en mi caso en Estados Unidos y en México, son nominados y electos. Yo soy uno de esos 1% nada más. ¿Por qué me enorgullece? Porque en México tenemos 3 abogados mexicanos que somos fellows. Esto también que nos discriminan, no es cierto. Vamos a dejar de sernos víctimas. Discriminan al criminal, sea mexicano, sea negro, sea de color, sea ruso, sea lo que sea. Se discrimina el americano, normalmente la gente trabajadora. El mexicano sigue siendo hoy por hoy respetado en lo general por mucha gente que saben que se parten el alma para que mejore su familia. Lo que hoy ya incomoda al blanco conservador, si lo queremos ver en términos totalmente sectarios y raciales, de pronto sea la incursión de esa hispanidad tan amplia y colorida que ya llegamos casi a los 50 millones de habitantes, la primera minoría de los Estados Unidos, que ya dejaron de ser digamos, la raza negra, que tenía una supremacía importante en cuanto a fuerza política. Ya compartimos ese espacio y de nueva cuenta, es decir, el blanco conservador que emigró y que está en el norte del país dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando con los Estados Unidos? Pero es muy coyuntural, es muy de nuestro tiempo. Lo veremos en 50 años y probablemente vamos a tener el primer presidente hispano de los Estados Unidos, como tuvimos al primer presidente negro. Vayamos ahora con el comentario de Federico Lamont, quien nos platica sobre las deportaciones masivas de Barack Obama en Estados Unidos. Se le llama el comandante en jefe de las deportaciones. Veamos su análisis. La Conferencia de Mexicanos en el Medio Oeste, CONFEMEX, calificó al presidente saliente de Estados Unidos, Barack Hussein Obama, como el comandante en jefe de las deportaciones. Y a ellos asiste la razón, dado que en los 7 años, 10 meses de mandato de Barack Obama, 3 millones de connacionales fueron deportados del Medio Oeste
la costa este particularmente, hacia el sur del Bravo. Detrás de este pronunciamiento hay un dejo de desilusión por parte de ellos. La CONFEMEX en el Medio Oeste y similares en otros estados de la Unión Americana acordaron con el Partido Demócrata en su plataforma de 2008 y particularmente 2012 un respaldo que en el segundo caso inclinó la balanza hacia Barack Obama frente a Mitt Romney. Pero ¿cuál fue la respuesta? Barack Obama avanzó en dos temas importantes. El Dream Act, que permite a los hijos de la segunda generación de inmigrantes mantener una condición de legalidad, pero no garantías en lo futuro para permanecer en los Estados Unidos. Al final, Barack Obama dejó una deuda abierta con las minorías latino, hispana, mexicanas en los Estados Unidos. De acuerdo con el secretario del Departamento de Seguridad Interna, G. Johnson, el costo para el gobierno estadounidense de mantener a 11 millones de indocumentados representa al fisco estadounidense alrededor de 80 mil millones de dólares. Pero olvida que las administraciones republicanas, particularmente la de Ronald Wilson Reagan, en el año 86, precedida de la ley Simpson, Mazzoli y Rodino, lograron dar amnistía a 3 millones que se encontraban en esa condición. Reagan se consolidó como una figura importante en la comunidad latina, pese que cuando se desempeñó como gobernador de California no actuó de esa misma manera. Ahora los retos para los republicanos, quienes con George Walker Bush, el antecesor de Obama, expulsaron a 2.4 millones de connacionales, son integrar esta agenda. Ellos van a ganar posiblemente la Cámara de Representantes y extender sus objetivos a la Cámara Alta. Con los republicanos, la comunidad latina hispana ganó y paradójicamente perdió con los demócratas, pese a que su actual candidato, Donald Trump, pues no fue proclive a esa agenda, y hoy más que nunca los republicanos necesitan el voto de 33, que no van a ser eso, sino 12 millones de latinos que acudan a las urnas el 8 de noviembre. Esa es la historia republicana y demócrata en la agenda migratoria. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Zorrina Musali, como siempre, les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición todos los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.